El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que Dios ha deseado que la voluntad de Él se refleje en usted? Muy poquitos. ¿Sabe usted que Dios desea que usted haga su voluntad? No lo creen. Dios desea que usted haga su voluntad. La voluntad de Dios es que usted tenga una casa. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted tenga un carro. Pero esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque el tener la casa, el tener el carro, el tener salud, son la respuesta o el producto de usted andar en la voluntad de Dios. Le pongo este ejemplo. Cuando uno va por el carro, y más que todo con mi amado Fabián, ponemos el Waze. Y el Waze nos da las instrucciones y las indicaciones para acortar distancias y llegar a un lugar donde nosotros no sabemos. Cuando usted va guiado por el Waze, ¿quién es la autoridad en ese carro? Y usted decide si quiere hacerlo o no. A mí a veces me parece que él se equivoca y yo le digo al amado Fabián, no, eso está mal. Y entonces él me dice, no, pero aquí dice, le dije, no, pero es que yo sé este atajo, ¿sí o no? Y me meto y siempre llegamos tarde. Porque desobedecemos una instrucción, una indicación que nos da alguien que satelitalmente todo lo ve. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Abra su Biblia conmigo o lea conmigo en esta hora Romanos capítulo 12 versículo 2. Pero vamos a leer el 1 para que usted pueda comprender todo lo que la Biblia dice. Así que la Biblia dice en la Reina Valera: por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Versículo número 2. No os conforméis, repita conmigo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Y la iglesia está vacía. Pero no os conforméis, dice Dios. Estamos en una pandemia. Pero Dios te dice, no os conforméis. No tengo que cuidarme. Y entonces usted, ¿cómo va al supermercado? Y allá sí no se cuida. Uno ve en el Matadero así la gente, centros comerciales así. Y el único lugar que para el diablo es de gran contagio es la iglesia. De hecho, fue la última que abrieron. Y todavía no han dado a todo mundo el permiso para que abra. Iglesias que tienen servicios cerrados, entonces les ponen más cosas. Y Dios te dice, no os conforméis. Ahora usted me dirá, ¿usted va en contra de las leyes? No. De lo contrario, hoy le voy a hablar acerca de la autoridad. Yo me cuestionaba cuando hice esta prédica, decía, Señor, estoy bien.
Y pedí a Dios sabiduría y escuché a un siervo de Dios que dijo, sí, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, ¿qué le entregó a Satanás? La autoridad que Dios le había dado. Así que la guerra suya y la guerra mía es de autoridad, de poderes. Y Dios quiere que vuelvas nuevamente a empoderarte en la autoridad de Él y respetes a todas las autoridades. Por eso uno tiene que respetar a su pastor. Que es bajito, no, perdón, alto. No, que es gordo. Respételo. No, que le tocó. No. Si ustedes supieran todas las cosas que a veces uno debe dejar para el pastorado, yo le he dicho, Señor, detén el pastorado para mí. Porque a veces hay que dejar tiempo de la familia, hay que dejar tiempo de muchas cosas. Yo vivía en un hogar, no culpo a mi papá, pero no hubo ese tiempo que yo tengo con mis hijos, de compartir, de salir. Hoy Dios lo da. Pero cuando el avance de la iglesia va, Dios tiene que usar al ministro de Dios. Mire lo que dice la PDT. Ahora sí, como dijo el dermatólogo. ¿Sabe usted qué dijo el dermatólogo? Ustedes lo dijeron. Dice la PDT, mire lo que dice, léalo conmigo. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poderle agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Así que en primer lugar, yo veo que la voluntad de Dios es representada para los seres humanos, para usted y para mí, en obedecer a su autoridad. Veo yo, por lo tanto, que la voluntad de Dios está ligada a que usted y yo obedezcamos y reconozcamos su autoridad. Mucha gente, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tu voluntad es lo que más yo agrado hacer, Señor. Y llega el joven a la iglesia, ve a la hermana, Padre celestial, que esa sea tu voluntad para mí, y empieza a orar, a ayunar. Y la hermana viene sola a la iglesia y entonces usted, Señor, Padre. Hola hermana, ¿cómo está? Bien, bien, perdón, espere una llamada. Sí, amor. Ah, bueno. Y usted dice, pero Señor, ¿cómo así? Parece que me equivoqué. Mucha gente busca casa, carro, pasan papeles, sacan créditos y dicen, Señor, si es tu voluntad que me los aprueben. Pues claro que se lo va a aprobar, porque no es que el banco necesita que usted se endeude para que le pague intereses y luego le quite la casa. Y usted va a la escritura y mira cuál es la voluntad de Dios. Dios quiere prosperarte. Dios quiere prosperarte. Pero también la Biblia dice que qué hombre que edifica su casa, la edifica sobre algo sólido. Y luego el salmista dice que hombre que va a construir una torre, primero no se siente, calcula y mira para después no quedar en vergüenza. Entonces la voluntad de Dios, ¿cuál es? Volvemos y quedamos en lo mismo, ¿sí o no? La autoridad de Dios es la manifestación de su ley o norma, que son los principios que rigen todo lo creado. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabía usted qué quiere Dios para usted? Cumpla la ley. ¿Cuál es la ley? Dios abrogó la ley. Entonces, mi hermano, ¿usted dice que tenemos que guardar lo de Moisés? No. Esa fue una forma de trato de Dios con la nación de Israel. Por eso se les dio la ley.
La ley es aplicable para Israel. ¿Quién ofrecía sacerdocio? Israel. Los gentiles no. ¿Quién ofrecía ofrendas? Israel. E Israel debía ser la luz para atraer a todos a la gloria de Dios y ofrecer todos el sacrificio. Pero Dios trató con Israel, por lo tanto le dio la ley de Moisés. Pero la ley de Dios prevalece. ¿Por qué la ley de Dios prevalece? Mira lo que dice Primera de Juan, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 4. Léanlo todos conmigo. El que peca viola la ley de Dios. Ahí no dice la de Moisés. La Biblia es muy clara en decir la ley de Moisés. ¿O no es así? Pablo dice la ley de Moisés. No lo dice Pablo. Pablo lo dice. En sus cartas en Romanos dice. Porque Dios abrogó la ley que era contraria contra nosotros. ¿Cuál era la ley? La que me muestra el pecado. Pero la ley de Dios es otra. ¿Cuál es? Porque el que peca, dice, el que peca viola la ley de Dios. Porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo es ese trabalenguas? ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Qué pide Dios de ti? Hemos venido hablando de un cambio de conducta. Hemos venido hablando que tú debes ser el reflejo de Dios en la tierra. Hace 8 días la prédica me fascinó y la frase me fascinó: que se te note. Y yo decía, sí, de verdad se tiene que notar, pero no notar con sus labios, sino con sus hechos. Entonces, ¿cuál es la ley de Dios? Porque todos los versículos de Romanos 12:2, todas las tradiciones, todas las traducciones dicen lo siguiente. La NBP, nueva versión purificada, dice: no os adaptéis al mundo, sino sean transformados por la renovación de la mente. Cuando tu mente es renovada, tú puedes comprobar que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Mira lo que dice el lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Todo el mundo vive en zozobra. Tú no. ¿Que tienes que usar el tapabocas? Pues tienes que usarlo. Es una norma, es una ley. No puedes ir en contra de ella. ¿Que tienes que lavarte las manos? Sí, lávate las manos. Pero yo no creo ni en el tapabocas ni en la lavada de manos, porque sé que el que me cuida es Dios. Pero observo la ley. Entonces uno ve iglesias que dicen: no, hay que creerle al Señor, no usen tapabocas. Pues está violando la ley. Y si viola la ley va en contra de Dios. Y Dios no está ahí. Pero su mente tiene que ser transformada. Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si van a caer 1000 y 10,000 a mi diestra, es porque yo tengo que estar con los demás. La Biblia no dice: y Dios bajará del cielo y hará una burbuja como la que tenía Michael Jackson, donde él se guardaba y respiraba el aire que le proporcionaba una máquina y ya se murió. No, Dios te va a guardar. Entonces usted sale a la calle, es como el pastor dijo: Dios me va a guardar, saca el iPhone 12 Pro y habla, y se lo roban. Ese es mentiroso. No. La ley de Dios, la voluntad de Dios no es que usted se vuelve un superdotado. No, por el contrario. Mira lo que dice la Dios habla hoy: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambien vuestra manera de pensar, para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La K2, Biblia mesiánica, en otras palabras: no se conformen a los patrones del Olam Hazed,
En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que quiere, Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Así que aquí habla de un cambio. La Reina Valera dice sacrificio. Entonces, ¿qué es el sacrificio? Mucha gente creerá que sacrificios son obras. No, yo no le estoy hablando de eso. Aunque la Biblia dice, presente vuestro cuerpo como sacrificio vivo, dice la NPB. La palabra de Dios para todos dice, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios. La Dios habla hoy, dice, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vosotros mismos como una ofrenda viva. Así que, ¿qué es el sacrificio que Dios pide? Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por obedecer la voluntad de Dios. Volvemos a lo mismo. Entonces usted dice, pero este hombre, ¿de qué quiere hablarme hoy? Mire lo que Dios desea de usted. Les pongo este ejemplo. El sacrificio de la obra de Jesucristo en la cruz ¿fue la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí. Pero el morir en la cruz no era la voluntad de Dios, sino fue el reflejo de cumplir la voluntad de Dios. En otras palabras, me explico. Todo tiene una siembra, una cosecha. ¿Sí o no? Todo tiene un resultado. El resultado de Jesucristo obedecer a su Padre fue someterse a su autoridad. Cuando Jesucristo se sometió a su autoridad, obedeció al Padre. Y cuando Jesucristo obedece al Padre, ¿qué pasó? Muere en la cruz. Así que la cruz no es el resultado de la obediencia. La cruz es el resultado de obedecer a la autoridad de Dios, y cuando obedece va a la cruz. Mire lo que dice la Biblia en Juan 18:11. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, prima sobre mí obedecer a Dios. Sobre su vida prima obedecer a Dios. ¿Sí? Prima amar a Dios. Yo de usted compartiría todo lo que se haga en esta iglesia. Que el pastor hizo un en vivo, yo lo compartiría, cogería grupos. ¿Qué no haría? No para que él se vuelva famoso, no. Porque a medida que un pastor crece, adquiere más responsabilidad. Y al adquirir más responsabilidad, Dios le exige más. Porque al que más tiene, más se le da. Al que más da, más se le exige. ¿Ya va entendiendo? Pero usted tiene que empezar a amar a Dios. Porque usted tiene que identificarse con el lugar que está. Porque está bajo autoridad. Aunque usted yo no lo crea, estoy predicando, pero estoy bajo una autoridad. ¿Cuál es mi autoridad? Fabián Sastre. Yo no puedo venir aquí a creer y hacer, no. El hecho de que predique uno tiene que reconocer una autoridad, y la autoridad está por encima de uno. Si tú no aprendes a obedecer, por eso hoy, ¿qué pide la juventud? ¿Qué ha sido la constante desde que Adán pecó? Rebeldía. Que nos quiten la policía, que nos quiten el ESMAD, ¿qué podamos hacer? Que podamos destruir la ciudad. Destruyen la ciudad, nada pasó. ¿Eso quiere la juventud? Hoy la juventud quiere ver los resultados, el fruto, pero no quieren sembrar. Entonces yo pienso, ¿qué será de nuestros hijos el día de mañana? Porque todo papá de mí. Entonces todos por igual, todos vamos a repartirnos por igual, y así usted quiera todos por igual, no todos podemos ser iguales. Por eso Dios te dice, cambia tu manera de pensar.
Porque si tu manera se cambia de pensar, tú vas a cambiar tu manera de vivir. En la mente del Señor Jesús no le importó el sufrimiento. No. Muchas veces predicamos, no le importó el oprobio de ser Dios, que usted y yo, si lo pudiéramos entender, es como el día de que uno coja al padre y lo deshonre. Un padre deshonrado, ¿cómo se siente? Así era el sufrimiento que Dios tenía. Pero Él no lo tomó como algo para aferrarse, no. Sino Él dijo: Padre, es tu voluntad, obedezco a tu autoridad. Tú diste la autoridad, tú diste la orden, yo obedezco, Señor. Cuando yo obedezco a tu autoridad, obedezco tu voluntad. Cuando hago tu voluntad, viene un resultado. ¿Usted cree que es fácil que el Señor en la cruz exhibido y todo ese mundo de demonios burlándose, que Satanás le haya dicho: el que fue crucificado muere eternamente? Ese era el castigo de la cruz. No había nada que hacer. Por eso se puso la cruz, porque el que estaba en la cruz moría eternamente. Ya no, Dios no podía hacer nada. Pero a causa de la obediencia, cuando él va al infierno y es juzgado por los demonios y se encontró que no había pecado en él, ¿qué pasó? Dios lo levanta. Tú puedes estar en un problema, tú puedes estar en una adversidad, pero ¿sabe qué te va a defender? Tu moral. Satanás dice: no puedo hacerle nada porque él no es inmoral. Él moralmente está bien. Entonces no puedo destruirlo, no puedo hacer nada. ¿Cómo hizo Satanás con Job? ¿No fue y le dijo: acaso Dios, él no te sirve? Vea, tú le cuidas todo. ¿Qué había sobre él? Un cerco. Pero había algo en Job que permitió que Satanás lo tocara. Y era que Satanás sabía que cuando Job iba y ofrecía el sacrificio, Job decía: ofrezco ese sacrificio por si mis hijos han pecado. Eso dice la Biblia. Cuando tú permites algo que no es de Dios en tu vida, es una puerta abierta para que Satanás te haga y deshaga. Por eso Dios te dice: renueve su mente. Renueve su mente. Para ir a la cruz, el Señor hacía la voluntad de Dios, porque Él obedeció a su autoridad por encima de llevar su propia cruz. Hoy Dios, ¿qué te pide a ti? Dios, ¿qué te pide a ti? Porque el principio que Dios te pide es que no prefieras la cruz o sus obras, que demuestran que hay algo que estás haciendo bien, sino Dios desea que tú obedezcas la voluntad de Dios, porque aun cuando no lo quieras, siempre tendrás que llevar una cruz. Alguien dirá: pero este se contradice. No, mira lo que dice la Biblia en Mateo 16:24. Mateo 16:24, ¿qué dice la Biblia? Luego Jesús le dijo: ¿a quiénes? No los oigo. Se durmió la orquesta. Luego Jesús le dijo: ¿a quiénes? No, más duro. Luego Jesús le dijo: ¿a quién? ¿Ustedes qué son? Discípulos. Yo soy discípulo. Si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿cuántos quieren ser discípulos aquí? Ya la orquesta está para atrás. ¿Cuántos quieren ser discípulos aquí? Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar ¿su qué? ¿Su qué? Y hacer lo que yo les diga. Entonces, ¿hay padecimiento en el cristiano? Sí. Pero ese padecimiento no enmarca su grado de santidad. Hay gente que cree que porque tiene una enfermedad es porque pecó. No. Eso no tiene nada que ver. Entonces usted dice: pero entonces al fin, ¿qué es el propósito de esta prédica? El propósito de esta prédica es que usted reconozca la autoridad de Dios. Cuando usted reconoce la autoridad de Dios, obedece. Cuando usted obedece, hace la voluntad de Dios. Cuando usted hace la voluntad de Dios, ve que es agradable y perfecta. Saltémonos
Bueno, miremos esto. El sacrificio o la cruz debe ser producto de su transformación, su renovación, el entendimiento que tiene que ver el entendimiento, la voluntad, las emociones tienen que ver con qué. ¿Con qué? No está seguro. Con el alma. Ahora sí diga, el entendimiento, la voluntad, los sentimientos tienen que ver con qué. Con mi alma. Por eso Dios le dice, renuévala, transfórmala, tu alma, porque en tu alma ¿qué está? Lo moral. Yo busqué en Google, así como la propaganda, ¿qué significa moral? Y contestó, disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. La moral. Estudia, lo dice Google, copy paste. Sí, copy paste. Disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Así que mi comportamiento tiene que ver directamente con el pecado. Y ese pecado me lleva a Adán, con el cual pecó y violó la ley de Dios, desobedeciendo a su autoridad, por lo cual fue alejado de Dios. Así que en usted, así sea cristiano o no, hay una moral. Y esa moral que fue escrita por Dios en usted, en Adán fue escrita, y de Adán pasó a todos, y todos la tenemos, es la que Dios pide que usted renueve. Cuando usted la renueva, cuando usted la transforma, entiende cuál es la voluntad de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 2:15. Romanos 2:15. Léalo conmigo. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. O sea, en cada persona hay algo que Dios puso, moral. Y usted sabe lo que está bien y usted sabe lo que está mal, ¿sí o no? Así como lo dice la ley. La ley de Moisés no decía que si el sacerdote entraba a ofrecer sacrificio y estaba moralmente mal y entraba a ofrecerlo, ¿moría? Sí. O sea que es la misma cosa. ¿Ya va entendiendo? Yo no lo entendía, hasta ahora lo estoy entendiendo. La ley de Dios fue cumplida en Cristo porque ofreció el sacrificio, porque es la ofrenda, ya es nuestro sustituto. Ahora usted tiene que vivir en él. Pero la Biblia está diciendo en Romanos 2:15, demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. También lo demuestran por lo que dicta su conciencia en cuanto a lo bueno y en cuanto a lo malo. Porque cuando hacen lo malo tienen remordimiento y saben que hicieron mal. Por otra parte, cuando hacen lo bueno, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Así que lo que tú tienes que empezar a someter para conocer la voluntad de Dios es tu alma. Y el alma se somete ¿cómo? Oración, lectura bíblica, ayuno. No hay otra manera. Yo puedo traer un mensaje aquí de a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. O sea que Cristo en la tierra no hizo las cosas porque era Dios. Entiéndalo.
Él se hizo semejante a usted y a mí. Cuando se hizo semejante a usted y a mí, dejó su trono de gloria para hacerse como usted y como yo. ¿Y cómo soportó en la tierra? Dice la Biblia, Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. Versículo 8. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecerlo por medio de todo lo que sufrió. Léalo. Si dice eso la Biblia, pero no los noto muy convencidos. Si dice eso la Biblia, a pesar de ser Dios, a pesar de ser el Hijo de Dios, aprende por medio del sufrimiento. Versículo 9. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso todos los que obedecen pueden tener ¿qué? Esa es la voluntad de Dios, que tú seas salvo. Cierre sus ojos. Padre celestial, solo te pido en esta hora que tú abras el entendimiento de la iglesia, que la iglesia pueda entender que hacer tu voluntad es recibir a Jesucristo. Cuando yo recibo a Jesucristo, mi moral comienza a ser transformada. Y todo lo inmoral que hay en mí se refleja en Cristo, que es lo moral. Y comienzo a entender que no debo hacerlo, porque cuando yo lo hago me vuelvo inmoral, transgredo la ley, transgrediendo la ley me vuelvo pecador, y siendo pecador tú me apartas y me alejas de ti. Por eso debo mirar a Cristo. Y cuando miro a Cristo, no odio a mi hermano por odiarlo, no lo soporto por soportarlo, sino me pongo al frente de él como si fuera él mismo, y empiezo a entender por qué él se comporta así, por qué él se trata así. Y en cambio de juzgarlo, comienzo a ayudarlo, porque ocupé su lugar, que es lo que dices tú que yo debo ocupar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del amor. Dile: Señor, permíteme entender este mensaje. Yo no puedo pelear con la autoridad que eres tú, sino debo obedecer a tu autoridad. Tú me dices: deja el pecado. Y el pecado es todo lo que transgiere tu ley, todo lo malo, todo lo inmoral, todo lo que me lleva al mundo. Perdóname, Señor. Hazme entender en esta mañana que tú buscas lo agradable y lo perfecto para mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Termino con esto. Hay mucha gente que guarda rencor en su corazón. ¿Qué dice la Biblia? Desecha la ira, desecha el enojo, ¿sí o no? La Biblia dice que alguna raíz que brotando, ¿usted ve las raíces? Usted pasa y ve los árboles, le ve la raíz. No, eso no se ve, ¿sí o no? No se ve. Así pasa en muchos corazones. Hay hogares que están con amargura porque el esposo no tendió la cama como la esposa quería. Entonces ya, qué problema. Eso no pasa en mi casa, ¿no? No. Y les hablo en serio, no. Hay momentos que la esposa espera su tintico mañanero y al esposo se le olvida. Y ya se forma el problema. Y es que yo lo perdono, pero no lo olvido. Pues estás en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú deseches. Yo conozco un joven, tiene una raíz de amargura porque su padre lo abandonó. Y yo le he dicho: perdona. Ya lo perdoné, pero no lo puedo olvidar. Y cada nada él vive diciendo: me voy como dijo mi papá. Pues porque tiene que salir a entregar domicilios. Yo dije: pero ¿cómo así? Pues sí, ¿sabe qué les dijo su papá? Los abandono.
Y él lo vive repitiendo. ¿Usted no cree que se está atando? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho? Deja. Y tú, Señor. Un amigo inconverso del comercio me dijo: don Jorge, yo conozco una señora que es cristiana y predica y habla muy bonito y tiene su amante, y yo la pillé y me le acerqué y le dije: hola, ¿usted no es que es cristiana? Usted sabe, la carne es débil. ¿Cuántos cristianos están así, pero quieren hacer la voluntad de Dios? Mi hermano, es tiempo de cambiar, es tiempo de ser transformados. Amén. Que Dios los bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.